Si existe un plato en la comida peruana que me encanta y es muy fácil de hacer, es la deliciosa causa. Esta vez la vamos a preparar rellena de verduras y también de pollo deshilachado. Hola cocineros, ¿cómo están? Hoy día vamos a preparar uno de mis platos favoritos y es una rica causa. Antes de empezar el video quería contarles que yo radico en el extranjero, así que hay varios ingredientes, obviamente, que no es fácil de encontrar, como por ejemplo la papa. Pero esta vez les voy a contar qué técnica yo uso para que la papa esté más compacta y no tan aguada. Comenzamos también picando las zanahorias en cubitos pequeñitos. Hay muchas personas que hacen la causa solamente usando el pollo y una mayonesa, pero a mí me gusta colocarle las verduras. Para esta causa rellena yo estoy haciendo uso de las vainitas y, como han visto, también las zanahorias. Luego, en una ollita vamos a llevar a cocinar las zanahorias, las vainitas y por supuesto también las arvejitas. Pero esto lo voy a agregar al final, unos 2 a 3 minutitos antes que termine la cocción de las otras verduras, ya que las arvejitas que yo estoy usando son congeladas. Luego que nuestras verduras ya estén cocidas, vamos a reservarlas en un bol. Ahora viene el ingrediente principal de este plato y son las papas. Yo estoy usando unas papas que se llaman Mary's Paipa, pero en realidad la papa aquí en este país donde vivo, pues la mayoría son un poco aguadas. Entonces no importa qué papa use, con este tipo de procedimiento que les voy a enseñar queda muy bien. Ahora vamos a cocinarla por unos 30-35 minutitos con un poco de sal para que no se abra la cáscara y ya luego lo dejamos enfriar completamente. Las papas ya se han cocido, ahora vamos a sancochar la pechuga de pollo. Para esto estoy colocando 1 o 2 pechuguitas, va a depender mucho de la cantidad que están haciendo ustedes. Recuerden que la receta escrita está en la cajita de descripción del video o en mi página web www.ceciliatupac.com. Dejamos que la pechuga se cocine por unos 20-15 minutitos y ya luego vamos a retirarlo y también a dejarlo enfriar porque de aquí vamos a deshilacharlo. Estas papas ya están más frías, ahora lo que yo hago es pelarlas, luego de pelarlas las dejo en la refrigeradora para que así esta masa se vuelva un poco más compacta. Y cuando ya tengamos la papa completamente fría, valga la redundancia, vamos a hacer el proceso de hacerlo puré. Ojo que para esto les recomiendo que tengan alguna herramienta por ahí, un prensapapa, ya que al estar frío, esto va a ser un poquito más difícil de machacarlo o hacerlo puré. Si ustedes me ven de Perú, pues yo les recomiendo que usen la papa amarilla. A veces incluso yo cuando cocinaba esta causa mezclaba la papa amarilla con un poquito de la papa huamantanga, ya que ambas son bien arenosas y le da una textura deliciosa. Ahora voy a proceder a machacarlo muy bien. Como ven, es un poquito más difícil porque está fría, pero esta sería la técnica que yo uso cuando preparo esta causa con estas papas un poco aguadas en el país donde me encuentro, que es Inglaterra. El otro método que también funciona muy bien es cocinar las papas al horno y obviamente no tener ningún contacto con el agua, dejarlas enfriar completamente y luego a la refri, dejarlas enfriarlas más y luego hacer el prensado. Ahí va a salir incluso más compacta. Amigos, así ha quedado nuestra masa. Vamos a colocarle ahora un poco de pasta de ají amarillo. Esta yo la tengo en conserva. Ustedes incluso pueden hacer pasta de ají amarillo. Y si quieren aprender a hacer eso, pueden ver mis videos anteriores. Ahora le voy a añadir un poco de sal. Obviamente esto es al gusto. Si desean un chorrito de aceite para manejar la masa más rápido. Y también pimienta si les agrada. Ahora, mis manos están muy limpias para hacer este proceso. Si deseas puedes usar guantes, pero como yo lo voy a consumir en casa, yo estoy usando mis manos. Ahora vamos a mezclar todo esto. Miren ese color lindo, amarillito, que le da también el ají amarillo. Obviamente, si ustedes dicen, Cecilia, ¿con qué puedo reemplazar el ají amarillo? Pues pueden hacer una pasta de pimiento de color naranja para poder darle ese
color. Pero obviamente el sabor que tiene aquí este ají amarillo pica un poquitito, porque la causa a mí me gusta bien picantito. Hay incluso ajíes amarillos que no contienen tanto picante, pero eso ya es opcional. Ahora lo que yo voy a hacer es añadirle limón. Este zumo de limón está perfecto, ¿y saben por qué? Porque son limones peruanos y los he encontrado en algunos supermercados aquí en Inglaterra. Ahora sí, seguimos mezclando muy bien con un tenedor, dejando la masa más prolija, y ahora sí, luego de mezclarlo, llevamos a la refri para que siga estando fría y por supuesto que se compacte más con el ají amarillo y el zumo de limón. Para nuestro relleno, como les mencioné, vamos a usar pollo desmenuzado, deshilachado, y luego le vamos a añadir la mayonesa. Esta mayonesa puede ser casera, ya les he enseñado en videos anteriores cómo hacer mayonesa, o si no, simplemente comprar el sobre y agregarlo. Ahora terminamos añadiendo un poquito de las verduras. Obviamente tú puedes usar las verduras que desees, en mi caso son esas 3 que he mencionado. Un poquito de zumo de limón y también a mí me gusta añadirle un toquecito de mostaza. Ojo que aquí ustedes pueden agregarle otras hierbas aromáticas si desean. En mi caso solamente un poquito de sal y pimienta por ahí. Este plato también es muy versátil porque puedes usar otros rellenos o otras carnes como una conserva de atún. También puedes añadirle langostinos sancochados o blanqueados bien picaditos y luego lo mezclas con todos los vegetales y la mayonesa. Otro ingrediente que también le añaden a esta causa es la palta. Así que si ustedes van a hacer en un molde circular bien chiquito, les recomiendo que las láminas de palta sean un poco más gruesas, como ustedes ven aquí. Y si es en una bandeja, como ustedes van a ver que voy a usar yo, les recomiendo que las láminas sean más delgadas. Ya teniendo todos los ingredientes listos, yo tengo un poquito de aceite en mis manos que le voy a colocar a la bandeja, ya que así al momento de sacarlo con una espátula va a ser más fácil que se desprenda. Ahora vamos a agarrar la masa, que ustedes observan está bien maleable, no está nada aguada, y esto le da esa técnica de dejarla enfriar completamente cuando son este tipo de papas. Obviamente no vas a tener este problema si estás usando papas amarillas o también como la guamantanga que les mencioné. Luego de colocar la palta, vamos a colocar el relleno de verduras con pollo y mayonesa, y nuevamente luego vamos a cubrir con un poco de la papa. He colocado la última capa de la causa y ahora para decorar vamos a hacerlo con un poco de mayonesa. Yo le he añadido en una manga de pastelería para decoración, pero si ustedes no tienen, solamente en una bolsita, un huequito y listo. Ahora, ustedes pueden decorarlo como deseen. Yo voy a usar mayonesa, un poco de huevos sancochados, también la aceituna, un poco de pimiento picado para darle ese color rojito y por supuesto también el perejil. Queridos cocineros, así quedaría esta deliciosa causa limeña rellena de pollito. Ya saben, si les gustó la receta, no olviden dejarme un like, compartir el video y también dejar su comentario. Cuídense mucho y nos vemos en otra receta. Buen provecho. Chao.